Pasajeros del vuelo con destino alrededor del mundo, preparen sus tiquetes y acérquense a la puerta de embarque. Bienvenidos a Diplomacia Itinerante, el programa que te invita a explorar los secretos de la diplomacia moderna. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio de Diplomacia Itinerante, este programa que hacemos entre la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIA y la Escuela de Periodismo. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que es muy complejo pero a la vez muy urgente, el cual tiene que ver entre la intersección entre los derechos humanos, la guerra híbrida, el terrorismo y la situación de narcotráfico en los Estados Unidos mexicanos, en México propiamente. El día de hoy me acompañan Daniela Castellón y Brittany Chacón, estudiantes de Relaciones Internacionales. Chicas, ¿están listas para iniciar? ¿Están listas para el análisis? ¿Cómo están? Claro, profe. Además de que México es un caso paradigmático para entender cómo es que estos fenómenos se entrelazan y desafían la seguridad global. Así Brittany. es. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Y bueno, este es un tema, ¿verdad?, bastante interesante, entonces es muy importante que lo abarquemos de la mejor manera. Y es que, bueno, no podemos ignorar, ¿verdad?, el impacto humanitario que ha tenido todo este tema. Entonces, hoy debemos hablar de cifras, pero también de las personas. Y es que, según datos de las Naciones Unidas, en el 2022, estuve ahí como investigando un poquito más del tema, se registraron más de 100,000 personas desaparecidas. Y es que tampoco hay que olvidar, ¿verdad?, que no son solo cifras o cosas de lo que estamos hablando, ¿verdad? En este caso, estas cifras son personas que tenían una vida, que tenían un trabajo, una familia, y que antes del crimen organizado, bueno, que no, tal vez no que apareciera, pero sí como que creciera más, estas personas tenían una vida, ¿verdad? Una familia y demás, y que este caso, esta problemática ha afectado a la seguridad del país. Así es, y bueno, ya que nos has dado pie, Brittany, podemos empezar tal vez hablando de la situación de los derechos humanos, en la cual México ha enfrentado graves violaciones como temas así bastante pues impactantes, bastante gruesos para la población, como lo han sido las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra migrantes. Daniela, en este punto, ¿cómo analizas esta crisis desde lo que ha logrado, digamos, estudiar en cuanto a lo mencionado por el derecho internacional? Bueno, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México tiene un patrón de impunidad del 98% en delitos básicamente contra derechos humanos. ¿Y qué es lo que pasa acá? El Estado está fallando en proteger las víctimas, especialmente periodistas y defensores. Un ejemplo de esto es el caso de Ayotzinapa, que refleja claramente una gran colisión entre autoridades y crimen organizado. Brittany, ¿algo más que nos quiera señalar al respecto? Sí, claro, yo añadiría que lo que es la militarización de la seguridad pública con lo que es la Guardia Nacional, ha exacerbado abusos, la verdad. Y es que se dice que en México justifican el utilizar el ejército porque la policía es demasiado corrupta y que no tienen las armas o las herramientas necesarias para poder defenderse de los cárteles de droga, ¿verdad? Entonces acá me surge esta duda también de si es legítimo combatir la violencia con más violencia, porque eso es lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Será la mejor opción definitivamente o es una de las peores maneras para atacar esta problemática? No sé. Sí, bueno, y justo en ese punto entraríamos a hablar de un concepto que lo hemos visto y lo hemos desarrollado a lo largo de los cursos de relaciones internacionales, pero en el caso de ustedes que ya están bastante avanzadas en la carrera, pues lo tienen un poco más presente, pero quizás para quienes nos escuchen que están iniciando en este mundo y para aquellas personas que tal vez no son de la disciplina que se nos van a sumar, entramos a la concepción de guerra híbrida. Brittany, tal vez para que le puedas explicar en palabras simples a todos los que nos ven o nos escuchan en este espacio de podcast, ¿cómo definirías el concepto de guerra híbrida en el contexto propiamente de México?
Bueno, la guerra híbrida mezcla tácticas irregulares, que serían como los ciberataques, la desinformación y algunos actores no estatales, ¿verdad? Que en este caso vendrían siendo los cárteles, ¿verdad? En México. Que ellos lo que hacen es que operan como un tipo de ejército paralelo al que ya tienen, ¿verdad? Legal. Y esto lo que hacen es que controlan territorios, infiltran instituciones y usan redes sociales para reclutar. Además de esto, Incluso, sí, adelante. bueno, incluso les va a sonar muy real lo que voy a decirles, pero incluso tienen narcodrones. Entonces suena como de película de ciencia ficción, algo que jamás pensaríamos que pasaría. Más en América Latina, que lo tienen como un país muy, bueno, específicamente México, un país muy no desarrollado ni nada así como potencia. Entonces es algo que sí impacta bastante. Y es que esto dibuja la línea entre el crimen organizado y el terrorismo. Sí, en este punto no sé, Brittany, si querías señalar algo más, que me parece que querías también hacer alguna mención anterior. Bueno, claro, lo que me iba a mencionar era que además de esto utilizan tácticas, ¿verdad? En la guerra híbrida de lo que es el smart y soft power, a mi parecer, porque utilizan, en este caso, lo que es la propaganda digital para generar miedo o para reclutar personas, como mencionaba, ¿verdad? Anteriormente. Y que de hecho, leyendo algunas noticias, encontré que en el año 2020, cuando estaba todo el tema del COVID, la pandemia y todo lo que trajo consigo, ¿verdad? La pérdida de empleos, la escasez de los recursos y la falta de dinero, ¿verdad? Solamente por mencionar algunos ejemplos, porque ya sabemos que la pandemia trajo consigo infinidad de cosas, ¿verdad? Algunos de los carteles de México lo que hacían era que hacían como obras públicas benéficas, ¿verdad? Lo que hacían era que un grupo, por ejemplo, como el grupo Sombra, un cartel mexicano, ¿verdad? De Veracruz, difundió fotos donde se veía algunos miembros del cártel repartiendo víveres a diferentes familias, ¿verdad? Entonces, esto, por supuesto, lo hacían mientras estaban, digamos, las fotos, ellos se veían donde estaban armados, donde estaban cubiertos, no estaban como perdiendo su identidad como parte del cártel, pero estaban haciendo estas obras benéficas, por llamarlas de alguna manera, porque de esa manera quedaban bien con el pueblo y ayudaban, ¿verdad?, como a intentar recluir más personas que apoyaran la causa, porque ellos quedaban como si fuesen buenas personas, como si fuesen los únicos que les importaba el pueblo. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, cómo funciona esto del Smart Power en este caso. Sí, no, totalmente. El uso, digamos, de estas herramientas de poder se ven manifiestos en cada acción que ellos van desarrollando, ¿verdad? Evidentemente, si todos lo hicieran a través del poder duro, posiblemente no ganarían el beneplácito de muchos grupos que al final pues terminan convirtiéndose en cómplices, ¿verdad?, del sistema. Aparte que esto nos demuestra de que es un sistema que ha dejado, digamos, de un lado a ciertas poblaciones, ¿verdad? Porque también cuando vemos el caso de México, vemos que son ciertas regiones donde hay una concentración muy alta del tema narcotráfico. Incluso vemos gente que si no es porque la obligan a sembrar lo que necesitan los narcos, pues han visto una forma de sobrevivir económicamente utilizando, digamos, esos productos que el mismo narcotráfico les va brindando. Entonces, todo esto se va transformando en la mezcla perfecta para un caos, digamos, que se va haciendo cada vez más grande, porque también en algún momento decían ahora que incluso han tenido que tratar de combatir la violencia con violencia, haciendo uso del ejército, lo cual ya nos demuestra de que el asunto es muy grave. Cuando ya uno quiere usar militares en medio de una situación social, la situación se está saliendo de las manos, porque los militares son como la última opción, que de hecho los militares están para proteger el Estado, ¿no? El estatus del Estado, más allá que la policía, que es preventiva. Pero imaginémonos que estas mismas organizaciones también van desarrollando sus propios aparatos militares, ¿verdad? Crean como especies de ejércitos con los cuales van trabajando, y caemos en lo que decía Daniel ahora, ¿verdad? Relacionado con la situación del narcoterrorismo, que hablaba ahora en la participación anterior. Entonces ahí entramos en esta cuestión de la polémica, ¿verdad? Porque cuando definimos
un elemento como el terrorismo, aquí tendríamos que implicar de alguna forma factores políticos o motivos políticos, ¿verdad? Porque el terrorismo eh, siempre tiene algún tipo de objetivo. El objetivo primario del terrorismo es sembrar terror, pero siempre de profundidad tienen una manifestación de carácter político. Entonces, entramos en esta, digamos, en este choque de ideas, porque los carteles de la droga en México lo que buscan en muchos casos es lucrar, ¿verdad? Generar divisas y ir ganando dinero, pero al mismo tiempo, aunque no lo digan, van ganando poder. Vemos grupos que definitivamente tienen un poder asombroso en toda esta dinámica. Y en este sentido de que los carteles buscan el lucro, hay tácticas como ataques con coches bomba, como ocurre en Guanajuato, los cuales pues son terroríficos, ¿verdad? Acá lo que me cabe tal vez es preguntarle a Daniela si en este sentido es válido hacer, digamos, una equiparación entre los cárteles de las drogas con grupos terroristas como el Estado Islámico, por ejemplo, o digamos como Al Qaeda. Daniela, tal vez vos que has visto, que estuviste estudiando un poco sobre el cartel de Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación, nos puedas dar más detalles al respecto. Sí, claro. Bueno, el cartel de Jalisco Nueva Generación lo que ha utilizado son decapitaciones. ¿Y qué hacen con esto? Bueno, videos de propaganda. Sabemos cómo está la tecnología, cómo está el uso de redes sociales súper virales, entonces aprovechan esto. Pero como ISIS, su fin es tener el control territorial para, claramente, el tráfico de drogas. Eso sí, su violencia lo podemos llamar como algo espectacular, ¿verdad? Porque lo que hace es buscar esa intimidación, provocar ese miedo, ese terror al Estado y a la población. Además, me gustaría mencionar que Estados Unidos ya este año ha designado como grupos terroristas, o sea, ya es algo más allá, a organizaciones criminales mexicanas como el Cartel de Sinaloa, el ya mencionado Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Noroeste, el Cartel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana y Carteles Unidos. O sea, ya clasificarlos como terroristas es un tema muy preocupante ya de lo que era anteriormente. Sí, claro. Y aquí el dilema, me gustaría mencionar, es si los declaramos terroristas, como hizo Estados Unidos con los Zetas, ¿justificaría esto intervenciones extranjeras? Creo que México debería de resolverlo sin perder su soberanía, ¿verdad? Porque sin embargo, es importante reconocer que el crimen organizado ya no es solamente un problema de seguridad, ¿verdad? Y acá no me refiero a la seguridad en México, ya esto se extendió, bueno, siento yo, se extendió a un nivel de seguridad internacional, pero bueno, les decía que no solamente un problema de seguridad como tal, sino que ya se ve como un desafío también para lo que es la gobernabilidad de México, ¿no creen? Porque, por ejemplo, en mayo de este año, que ejecutaron a unos asesores cercanos a la jefa de gobierno. Este hecho, no solamente fue visto como un acto de violencia como tal, ¿verdad? Como lo que fue, sino que también como un golpe a la gobernabilidad del país, porque ha destapado una realidad, que es que el crimen organizado no está focalizado, no está solamente en ciertas regiones, que si bien tal vez es como más fuerte, sí, en ciertas regiones, no significa eso que no se presente en todo el país. Y esa es una de las razones por las que la gobernabilidad de todo México se ve como puesta en duda, ¿verdad? Porque y no se sabe realmente si están realmente haciendo algo por México. Y creo que el declarar a los carteles como terroristas significaría abrir una puerta, ¿verdad?, para la intervención por parte de operaciones militares extranjeras, que si bien implicaría algunos, o bueno, bastantes, diría yo, riesgos, también traería consigo una serie de oportunidades donde se podría combatir la fuente de financiamiento de este tipo de grupos, a sus asociados, por ejemplo, se estaría atacando la problemática, ¿verdad?, desde la raíz. Y creo que eso es algo que debe evaluarse con seriedad, pero siempre manteniendo un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que es la cooperación internacional y el respeto a la soberanía del país, que en este caso sería México. Porque si bien el problema ahora es internacional, la solución debe empezar desde el territorio local, ¿verdad?, con una diplomacia que defienda un poquito más los intereses del país sin tener que aislarlo del resto del mundo.
Bueno, entonces ahí, Brittany, tal vez plantearte, ya que hablaste de la diplomacia, ¿cómo consideras que se pueden involucrar actores globales en esta dinámica para que se pueda resolver o que se pueda encontrar, digamos, algún punto de mejora en el cual los mexicanos no salgan tan afectados de toda esta situación? Bueno, por ejemplo, acá con la ONU y la OEA, siento que deben presionar con mecanismos vinculantes, pero México debe liderar reformas, ¿verdad? Como la depuración policial, inteligencia financiera y cooperación regional, no solo con Estados Unidos, ¿verdad? Creo que también sería importante el fortalecer lo que es el sistema judicial, ¿verdad? Que se garantice la protección necesaria a los testigos y a los mismos periodistas, ¿verdad? Que son otras personas que se ven muy afectadas por hablar del tema, básicamente, por darlo a conocer a nivel internacional. Entonces siento que México puede llegar a impulsar una agenda regional de seguridad humana donde tenga como prioridad, ¿verdad?, a las personas, o bueno, a la población mexicana en general, sobre sus intereses geopolíticos, que la diplomacia no se limite solamente a lo formal de la rama, sino que se utilice como una herramienta para transformar la realidad actual de México. No, y Daniela, también es importante como para agregar lo que es atajar raíces, porque de esto no nace solo porque sí, sino que esto tiene un causante, tiene una raíz, tiene una provocación y además es importante hacerlo desde sus inicios, no ahora, sino porque ya muchas personas que están metidas en este mundo, lamentablemente es el mundo en el que están, no van a salir así de fácil, sino lograr intentar ayudar, colaborar, combatir desde el inicio, desde lo que es la raíz, como puede ser la pobreza, la corrupción y la demanda de drogas, porque, a ver, sin un enfoque social, la militarización seguirá fallando. sí, sí, creo que en esa parte es importante, ¿verdad? Porque si bien, al igual que cuando hablamos de crímenes comunes como asaltos y demás, no todos los ladrones son pobres, o sea, no todos los que se meten en este mundo son personas pobres, sí podemos pensar que la pobreza es un agravante que puede facilitar en algunos momentos el ingreso de este tipo de organizaciones, ¿verdad? No por nada, por ahí se mencionaba una frase de Galeano, si mal no recuerdo, que decía algo así como que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente, mientras que la solidaridad es horizontal, ¿verdad? Entonces, lo que se planteaba era la necesidad de que esa solidaridad pudiese, eh, digamos, ponerse por encima para lograr combatir aquellos elementos que pueden acercar a gente a los flagelos de las drogas, ¿de acuerdo? Y podríamos tal vez, aprovechando, digamos, ya la oportunidad de traérnoslo incluso hacia Costa Rica, ¿verdad? Bueno, yo no sé de dónde son ustedes, pero en el barrio en el que yo me crié, la situación de gente metida en este mundillo de las drogas y demás ha crecido en los últimos tiempos, ¿verdad? Incluso lo que antes pasaba mucho, de que era que los maleantillos del barrio no le hacían daño a los mismos del barrio, con el apogeo de este montón de nuevos traficantes de narcomenudeo, eh, pues vemos de que incluso le hacen daño a la misma gente del barrio, ¿verdad? Y no solo los adictos, sino las personas que venden y quienes les distribuyen a ellos. No sé ustedes qué opinan al respecto, no sé Brita ni qué opinas, y después Daniela tal vez. Sí, bueno, yo la verdad es que sí he visto un cambio acá en Costa Rica bastante grande. De hecho, también en el barrio donde yo vivo más en la zona rural, pero vieras que acá también abunda este tema del narcotráfico. Digamos, en el lugar donde yo vivo, si no fuera, porque eso es muy problemático, tal vez lo que voy a decir, porque acá el narcotráfico tiene como un doble propósito. Acá porque si bien trae todas sus problemáticas, ¿verdad? Como cualquier situación que involucre el narcotráfico, acá sin eso no habrían fuentes de trabajo. Entonces ahí, ¿verdad? Llega una problemática y una indecisión de está bien o está mal, deberíamos hablar, no deberíamos hablar, porque acá los narcotraficantes son los que ponen negocios y son los que hacen que la comunidad, ¿verdad? Que la población de este lugar siga en constante crecimiento. Entonces acá es bastante interesante cómo funciona, pero también pasa lo mismo que mencionaba el profe Brian, que
como hay tantos nuevos narcotraficantes de menor nivel, por llamarlos de alguna manera, que son los nuevos, se han ido mostrando nuevas y más cantidades, como más problemáticas. Se han visto que que han atacado más gente y demás, cuando antes no pasaba así. Entonces sí es bastante preocupante, la verdad. Daniela. En mi caso, sí se ha visto bastante donde yo me crié, porque como decías vos, profe, no solamente las personas pobres hacen este tipo de delitos, sino es que ahora los narcotraficantes han sabido cómo llamar la atención de los jóvenes, y es diciéndoles: si quieren trabajar con nosotros van a tener más plata de los que dan sus papás, sálganse de la escuela o del colegio porque con nosotros van a tener todo lo que ustedes quieran, el iPhone más reciente, la ropa más cara de marca, van a tener todas las mujeres que ustedes quieren. Entonces logran meterse en la cabeza de los niños, porque incluso son niños, o sea, yo he visto chiquitos de 10 años ya metidos en esto, y ustedes los ven, incluso vienen desde la casa porque muchos padres, muchas madres los dejan. Ellos también viven también de eso, entonces tienen que mandar al más joven para que también lo haga. Entonces es muy preocupante porque también se ve la decadencia en la educación. O sea, estamos muy mal en eso. Muchos jóvenes ahorita están abandonando los estudios por lo mismo, porque encontrar la forma en la que pueden hacer dinero más rápido, para ellos más sencillo, y ya les gustó esa vida porque están logrando todo lo que quieren. Sin embargo, no notan que es algo temporal, o sea, es a corto plazo, no es que los van a tener ahí todo el tiempo, porque ocupan claramente jóvenes, ya no ocupan adultos, señores, no, ocupan jóvenes. Eso es lo que ocupan más vida, más energía, más actividad física, jóvenes que lo hagan así a sangre fría, sin temor a nada, porque saben que en sus casas tal vez los mandaron a eso también. Entonces ya están acostumbrados. Entonces sí es muy preocupante. Aquí en el barrio claramente se ve y es muy triste. Ahí mencionaron dos puntos que me parecieron muy interesantes que podríamos también abordar para ver ustedes qué opinan. Yo ahora después doy mi posición porque obviamente, aunque no me considero extremadamente viejo, sí soy, digamos, de una generación muy anterior a la de ustedes dos. Digamos, fácilmente creo que les doblo la edad. Entonces, yo lo que me planteo acá es, o lo que pregunto más bien es, si ustedes consideran, ya que han mencionado el tema de la educación, y por ejemplo, se ha mencionado incluso por ahí, me parece, el tema de la cultura, ¿cuánto creen ustedes, hablando primero del tema de la cultura, que ha influenciado la cultura popular, lo que se ve, digamos, tradicionalmente, lo que se consume tradicionalmente, como la música, el cine, las redes sociales, etcétera, etcétera, en la normalización o incluso, digamos, en la estigmatización de esta tendencia del narcotráfico en nuestro país? ¿Y cómo creen ustedes, siendo, digamos, personas jóvenes, que esto, digamos, lo perciben los otros jóvenes, tal vez un poco más chicos que ustedes, o incluso los de sus propias edades? Tal vez empezamos al revés, ahora empezamos con Daniela y luego pasamos a Brittany, para hacer ahí como ese Bueno, ping-pong. sí, bueno, yo siento que sí influye bastante. A ver, si hablamos de los narcocorridos, las narconovelas, aunque sean de México, influyen bastante en Costa Rica. Lo que pasa es que muchas personas de Costa Rica tienen esto que les encanta copiar lo que hacen los demás países, y no copian lo bueno, sino lo malo. Entonces, por ejemplo, yo he visto muchos jóvenes que se tatúan la cara de Pablo Escobar. Entonces es como algo impactante porque, wow, o sea, la admiración que le tienen, como si hubiese hecho algo bueno al mundo, es impresionante, la verdad. Y los narcocorridos que los cantan como si eso fuera algo impresionante, unas letras súper armoniosas para ellos, ¿verdad? Y además esta moda de la vestimenta, claramente la idea no es tener ese estereotipo y generalizar. Sin embargo, lo están haciendo, la típica moda, ¿verdad? Y eso es copiándolo también, lo he visto mucho. Yo cuando estaba en el colegio lo veía demasiado, la copia de los gangsters de New York. Entonces se veía mucho eso porque querían ser gangsters. Entonces sí, siento que influye mucho eso, las narconovelas con sus temas, ¿verdad? Porque lo han hecho ver como algo inspirador. Siento que no lo han escrito, no lo han filmado como algo para tomar en cuenta de no volver a repetir la historia. Sin embargo, lo que hacen es que más bien tomen esa inspiración y deseen recrearla. Brittany.
Sí, yo opino, la verdad es que igual que Daniela, porque es que lo que son las novelas, la música y demás cosas que el país, bueno, que la población joven en este caso ha ido adoptando es increíble, digamos, porque ellos lo que hacen es que ven, bueno, sí siento yo, ¿verdad? Que ellos lo que hacen es que ven este estilo de vida de lujos, de que compran carro, que tienen su teléfono, como decía Daniela, su ropa y demás cosas. Y acá, por la situación económica del país y de empleos y demás, es bastante complicado, ¿verdad? Llegar a obtener un trabajo, honesto y que usted pueda acceder a este tipo de cosas, ¿verdad? Digamos, es difícil. Entonces ellos ven estas novelas, estas canciones y demás, provenientes de México o de Colombia también, eh, donde ven que tienen estas cosas materiales de una manera más fácil, ¿verdad? Esto podemos decirlo, esto es entre comillas, ¿verdad? Porque hay que ver que no es fácil tampoco, digamos, ellos están arriesgando su vida y demás cosas, pero ellos lo ven como algo más fácil a ir a estudiar una carrera, a buscar un trabajo y demás, porque ellos quieren las cosas ya, digamos, ellos no quieren ser los últimos, lo que quieren es tener sus cosas materiales o sacar adelante a su familia incluso, porque hay gente que se mete en esto porque no tienen que comer. Eso es otro tema, la verdad es que bastante interesante. Que, digamos, a veces hay unos que lo hacen jóvenes, ¿verdad? Que lo hacen en búsqueda de obtener cosas materiales, pero hay otros que lo hacen porque no tienen que comer. Entonces siento que eso también es un punto bastante interesante para abarcar, ¿verdad? Por las diferentes razones por las que lo hacen. Pero sí siento que esto se ha normalizado un montón y que es bastante preocupante porque ¿dónde vamos a ir a dar nosotros, verdad? ¿Qué va a pasar de Costa Rica si todos van a estar haciendo cosas ilegales y van a tenerlo tan normalizado? Sí, me deja, digamos, pensando un poco porque sí, yo sí creo, digamos, en muchos aspectos de que la propia situación de lo que consumimos nos llevan hacia eso, ¿verdad? Me refiero música, me refiero a, como dicen ustedes, telenovelas, ese tipo de cosas. Ojo, no todo el mundo consume de ese tipo de cosas, pero hay como un patrón muy curioso de que los que están metidos en ese mundo consumen todo lo que tiene que ver como con ese mundo, la música, las tendencias, no sé, creo que, bueno, yo creo que Daniela estuvo el día que se dio la charla sobre el tema de crimen organizado en Costa Rica, Sí. que dieron la presentación del libro y la presentadora del libro, digamos, la autora del libro mencionaba la situación, por ejemplo, de normalizar que chicos jueguen a que son gatilleros, que se bajan de una moto, matan a otra persona y después se montan de nuevo en la moto y se van, ¿verdad? Eh, es lo que nos demuestra cómo se meten en ese mundo porque al final terminan viéndolo como algo normalizado. Acá hablamos de crimen organizado en narcotráfico, pero misma tendencia que vemos en situaciones como el terrorismo. Eh, yo, digamos, me imagino que si les pregunto a ustedes, si ustedes han visto no sé, una serie completa de este tipo de cosas o una novela completa de este tipo de cosas, me imagino que no tendrían pena en decirme si la han visto o no. Por ejemplo, la de Pablo Escobar o la del Chapo, no sé si la han visto. Yo en lo personal no, pero no sé ustedes si han visto algo similar. O si les gustan los narcocorridos, porque uno nunca sabe. Hay gente que le gusta Nodal, porque no les puede gustar los narcocorridos. Sí, en mi caso yo nunca he terminado de ver una serie de estas, sinceramente, porque me parece degradante, sinceramente, porque aparte del narcotráfico, ¿verdad? Todas las cosas malas que trae consigo suelen ser muy machistas, entonces no he logrado terminar de ver una novela de ese tipo, pero sí he visto capítulos, tengo que admitirlo. No me encantan, pero sí los he visto. Sí, igual yo, digamos, sí he empezado para ver qué tanto es el auge que tienen, ¿verdad? ¿Por qué lo ven tan popular? Y he notado mucho la romantización de esa vida, se nota demasiado, ¿verdad? Como ahora que habla Brittany sobre el machismo, también quería mencionar cómo es que las mujeres han romantizado el querer esas vidas, ¿verdad? Decir, ando con el más, con el narco, me va a pagar las operaciones, voy a salir como la más guapa, con la vestimenta, voy a ser la mejor, la más deseada.
Y eso se ha notado mucho en los corridos, ¿verdad? También en las canciones donde ponen a las mujeres como si eso fuese ahí nada más un trofeo, por decirlo así, y que le pagan todo lo que ellas deseen y quieren esa vida. Entonces es algo muy impactante lo que muestran las canciones y las novelas, pero no las he logrado terminar. Yo, haciendo memoria, debo recordar de que sí vi 2 novelas completas y vi una serie que me faltó un capítulo de ver, aunque era una serie más enfocada en temas de comedia. Al final como que tratan de mostrar la corrupción que hay detrás. Voy a empezar con las novelas. Yo vi las 2 versiones, la de Sin Teta No Hay Paraíso y de Sin Seno No Hay Paraíso. Las dos son colombianas. En una sale Carmen Villalobos, en la otra, que es en la de Sin Senos, y en la otra, no me acuerdo cómo se llama la actriz. Yo las vi eh, porque aunque estas trataban directamente sobre prostitución, era uno de los elementos en los cuales se mete el tema del narcotráfico, porque ellas se convierten al final de cuentas en prostitutas de narcotraficantes. Y como dicen ustedes, algunas pensaban que al meterse en ese mundillo, entonces el líder del narcotraficante les va a pagar las operaciones y ya van a ser más apetecidas y ya van a tener, digamos, más posibilidades de escalar en la escala social sin, digamos, esforzarse mayor cosa, ¿verdad? Yo las vi las dos pensando directamente en eso. Creo que la de Carmen Villalobos no fue tan impactante como la otra. La otra era, digamos, incluso las actuaciones eran como más, ¿qué podríamos decir? Eran menos novelescas y más vivenciales, tal vez. Por lo menos así las vi yo. Y la otra que vi fue una serie que estaban dando en televisión mexicana, que se llama El Junior, que habla de ¿cómo les dicen en México? Un niño bien, un pipi, por decirlo así, aquí en Costa Rica, que hereda todo el consorcio narcotraficante de un papá que ni siquiera conocía que existía. O sea, él se entera de que su papá existe el día que se va a morir y recibe convertirse en el líder de eso. Bueno, y es una comedia súper absurda. Al final terminan presos y en la cárcel, y salen incluso personajes similares a los que encontramos, como una especie de Chapo Guzmán, un Pablo Escobar, salen con otros nombres, por supuesto, llevados, digamos, al extremo, ¿verdad? Llevados a una cuestión muy exagerada. Pero, a diferencia, por ejemplo, de esos 3 programas, creo que la mayoría de los otros que me he tomado la molestia de ver algunos capítulos romantizan demasiado esta situación, y se exceden en ese romanticismo. Y si eso lo consumimos en Costa Rica, entonces imaginémonos cuánto más nos afecta socialmente, porque si antes recibíamos todo ese tipo de información y consumíamos todo ese tipo de basura que venía de Colombia, asociado al narcotráfico colombiano, ahora con mucha más razón con respecto a México, con quien creo que tenemos una cercanía cultural mucho más fuerte en algunos casos, que creo que hay muchas cosas de la cultura mexicana que nosotros tenemos interiorizado, el tema de los mariachis, el tema de las, digamos, cosas más, digamos, más del común, provienen directamente de eso. Otra pregunta, sí, para aprovechar las que están hoy aquí conmigo, ¿verdad? Y que podamos aprovechar el tiempo de podcast. ¿De qué forma, de qué manera consideran ustedes que el sistema educativo de nuestro país ha abordado la prevención del consumo de drogas y la influencia del narcotráfico? ¿Y cuánto creen ustedes que han sido efectivos los programas escolares para contrarrestar, digamos, estas prácticas en algunas comunidades que son vulnerables? Voy a dar mi ejemplo, porque me gusta dar mi ejemplo para marcar eso. Me acuerdo que en mi época existía el programa DARE, era más que todo de prevención contra el tema de las drogas. Yo creo que no fue muy efectivo porque tuve muchos compañeros marihuanos y drogadictos, así que creo que el programa no hizo mucho bien. Pero en mi época, digamos que, si bien se hablaba de cocaína, se hablaba de éxtasis y otros tipos de drogas, creo que la situación en la actualidad es mucho más pesada. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo lo han visto desde la educación de nuestro país
tanto lo que recibieron durante la escuela y el colegio como lo que han recibido a nivel universitario, eh, para poder combatir este tipo de situaciones y a nivel también institucional. Como han visto, digamos, la acción del Ministerio de Educación y del Ministerio de Seguridad para evitar que esto siga propagándose cada vez más. Tal vez empezamos, ¿quién había cerrado ahora? Daniela, ¿verdad? Uritane. Creo que empezaría yo esta vez. Ok, vio que he dicho que se tiró a pista porque ya lo iba a escoger. Yo Dale, me tiré de Uritane. una vez. Dale. Bueno, en mi caso, cuando yo estaba en el colegio, sinceramente, lo único que hacían, así como más referente al tema, era un tipo de charlas sobre el IAFA, ¿verdad? Que el IAFA Costa Rica es el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, creo que es, si no me equivoco, sinceramente, tengo años ya sin hablar del tema. Pero bueno, eran charlas sobre esta institución, pero sinceramente siento que no se abarcaba de la mejor manera, así para ser completamente transparente, no se abarcaba de la mejor manera, porque eran charlas que se hacían cada, no sé, 2 veces al año y duraban 1 hora, 2 horas, entonces iban, daban sus charlas, sus libros y demás, pero no se tomaban el tiempo como siento yo que de un seguimiento, ¿verdad? Siento que es muy importante en este tipo de problemáticas tener un seguimiento. Además de esto, también se hacían ese tipo llegaba la policía con sus perritos y buscaban se buscaba entre los mismos estudiantes, los que tuvieran alguna sustancia ilícita, ¿verdad? Sí, a partir de ahí se activaba el protocolo necesario en el caso de encontrar algún tipo de sustancia, ¿verdad? Pero nuevamente, siento que no se abarcaba de la mejor manera, porque si bien sí se los llevaban a la dirección, en este caso, llamaban a sus padres y demás, las personas que se ven involucradas no pasaba nada más, digamos, no se veían como un tipo de sanción o un tipo de castigo, nada. Entonces siento que esto los hacía ver como que realmente no les iba a pasar nada mal o como que la acción que ellos estaban haciendo no estaba mal porque no tenían consecuencias, ¿verdad? Entonces esto les ayudó a ellos a ir viendo como, ok, puedo hacer esto, no voy a tener consecuencias, me está generando dinero, y con esto voy a ir creciendo, ¿verdad? En la escala social, como mencionaba el profe anteriormente, con respecto al otro tema. Entonces, siento que sí sería bastante importante que ahora, bueno, no sé ahora, sinceramente, en la actualidad, si implementaron algún tipo de cosas nuevas, de protocolos y demás, pero sí siento que sería bastante bueno, digamos, que aparte de las charlas, porque hay que ser completamente sinceros, casi nadie pone atención a esas charlas, porque usted es joven, usted está con sus amigos, usted quiere estar vacilando y demás, y lo único que usted ve en esas charlas es como lecciones libres. Entonces siento que sería bueno como implementar otro tipo de estrategias o de herramientas para abarcar esta problemática, que no sea simplemente charlas, porque esto evidentemente no está funcionando. Entonces siento que serían como, no sé, actividades o demás, donde los pongan ellos a realmente hacer cosas, digamos, que no sean solo ir a escuchar a una persona hablar de lo mal que está el uso de drogas o el uso o digamos, de pertenecer a algún tipo de narcotráfico y demás. Entonces, sí, la verdad es que siento que es algo por mejorar en Costa Rica. Entonces, sí. Bueno, en mi caso, en el colegio, a nosotros nunca nos dieron ninguna charla, nunca llegó ninguna institución, nunca llegó ningún cuerpo policial o demás, así como programas preventivos en los 5 años que estuve en el colegio nunca llegaron. Entonces, de eso sí desconozco cómo es la función, cómo es la dinámica, porque la verdad nunca hubo ninguno así, como que llegaran a tocar el tema, jamás, nunca pasó. ¿De dónde sos originaria vos? Nada más como para... De IPIS. Ok, aquí en Huicochea, Ajá. Guadalupe. Ok. Sí, teniendo muchas instituciones cercas, de hecho, nunca llegaron, entonces sí desconozco el tema en ese caso. Sin embargo, sí siento que ahora en la actualidad, o sea, incluso los directoras saben de la situación en los jóvenes dentro de la institución. No es sospecha, digamos, de que
tienen las sospechas, pero no dicen nada de que los estudiantes están haciendo cosas ilícitas dentro de la institución, porque siento que ahora existe ese temor de los profesores a que los alumnos tomen represalias, por temor a que los alumnos ya tienen ese poder, ya le perdieron el miedo a sus mayores, ya le perdieron el miedo a la ley, a las autoridades, entonces prefieren hacer, como decirlo así, la vista gorda, ignorar eso por temor. Entonces sí siento que además, por ejemplo, en la escuela sí recuerdo que nos dan esas charlas, sin embargo, como dice Brittany, son muy aburridas, no tienen como una dinámica o algo así para llamar la atención de los jóvenes, de los niños, sabiendo que ellos son muy activos y ocupan algo más chiva, más dinámico para llamar la atención. Y siento que ahora en la actualidad, personalmente, es necesario hablarlo con la realidad que es, no tocar el tema suavemente, sino ya hablarlo con la crudeza que es. Ya los jóvenes saben sobre esos temas, tienen conocimiento, tienen acercamiento. Entonces sí siento que es necesario abarcarlo ya de un tema realista, no suavemente, sino ya con la crudeza que es, las consecuencias que hay, cómo pueden afectarse ellos y no solo ellos, también sus familias. Entonces sí siento que sería más impactante, por decirlo así, que se toque el tema ya real, sin cuento de hadas, sin ponerlo así como algo tranquilito, no, sino como lo que es. Sí, ya tal vez como para terminar, una última reflexión o una última cosa que podamos mencionar. ¿Cómo podríamos integrar, digamos, ya terminando con Costa Rica, empezamos hablando de México, obviamente, pero no, era imposible no hablar de nuestro país porque acá nos hemos convertido en una plataforma de tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Y obviamente nuestro deber inmediato es con nuestro país, sin que esto nos deje por fuera, ¿verdad? La necesidad de cubrir esos otros aspectos, pero a nivel nacional, ¿cómo podríamos integrar los elementos de nuestra cultura o aquella cultura de la que siempre hemos sido bastante orgullosos, con valores como la paz, la solidaridad, etcétera, en campañas educativas para la prevención del involucramiento de los jóvenes en temas como el narcotráfico, incluso, digamos, en temas como las drogas? Yo sé que se los estoy preguntando más como una posición de ustedes como jóvenes y de lo que han podido, digamos, vivir. No sé si pertenecen a alguna organización joven o si han sido parte de alguna organización joven que se meta en este tipo de rollos, pero si no, digamos, desde lo que han podido experimentar o seguir, ¿cómo considerarían ustedes que podríamos, digamos, incorporar estos elementos para buscar una salida más efectiva para la situación que está viviendo nuestro país? Empecemos al revés, empezamos con Daniel y cerramos con Brittany. Bueno, siento que es muy importante el tema del empleo. Muchos jóvenes saben que tienen ese temor, ¿verdad?, de que salen del colegio, entran a la universidad y ¿qué pasa si no hay empleo? ¿Qué pasa si ya no hay esa oportunidad? Entonces viven con ese temor, o muchas personas que lamentablemente viven en zonas muy vulnerables a este tipo de situaciones, tienen el pensar de que esa es la única opción, es lo único que hay. Sin embargo, siento que se les debería de explicar, de orientar principalmente desde la educación, desde un principio, desde la escuela, que esa no es la única opción. Se pueden tomar otras decisiones, no es la única decisión que tienen que tomar. Pertenecer ahí no va a hacer que puedan tener todo lo que deseen, porque si es así, es algo temporal. En cualquier momento puede pasar algo terrible y ya no van a estar más en este mundo, entonces no tuvieron esas oportunidades. Entonces siento que es importante brindar como una orientación desde la escuela hasta el colegio, que incluso en las universidades, porque siento que no son temas que se suelen tocar mucho, incluso en las universidades. Entonces siento que es muy importante demostrar que esos valores pueden seguir vigentes, que no es el único camino que hay, sino que se pueden tomar otras decisiones, otros caminos, y que tienen todas las oportunidades, son jóvenes, tienen toda una vida por delante. Entonces siento que es muy importante hacer este tipo de orientaciones que sí sean llamativas, sí les guste, sí les pueda atraer, para que vean que tienen mucho por delante. Súper interesante, Dani, la verdad. Y estoy muy de acuerdo, sinceramente, porque yo siento que en la actualidad las personas piensan, bueno, la población en general, pero más los que están en el colegio, que si no estudian no van a tener trabajo, no van a tener dinero y demás.
Y o sea, obviamente esto va a ser un factor súper relevante, ¿verdad? Porque ahora encontrar un trabajo acá es muy difícil, pero también hay que ver que ser estudiado no estoy, acá no estoy fomentando, ¿verdad? El no estudiar ni nada de eso, porque obviamente va a ser un factor relevante a la hora de crecer profesionalmente, desarrollarse económicamente y demás, pero también hay que ver que hay otro tipo de soluciones o de acciones que usted puede realizar para poder desarrollarse económicamente sin tener que llegar a utilizar, digamos, a utilizar formas ilegales. Porque Costa Rica, bueno, Costa Rica se ha caracterizado siempre por, acabo de entrar un poquito de economía, yo, por su modelo de económico agroexportador, ¿verdad? Entonces, es un país agrícola. Esto significa que su historia está basada principalmente en lo que es la agricultura. Esto obviamente no es algo que deje millones de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque no es un trabajo honesto, duro y lleva tiempo, ¿verdad? Para que empiece a generar. Pero es una de las opciones también que siento yo, digamos, un valor tradicional de Costa Rica, digamos, algo que nos define, es el trabajo así de campo, digamos, de la agricultura. Entonces siento, digamos, que hay varias alternativas que se pueden utilizar para que estos jóvenes no vean como el narcotráfico o demás como la única manera, ¿verdad?, de poder salir adelante en el caso de que no tengan la oportunidad de acceder a los estudios, ya sea que no pueden pagar la universidad o que no entraron a la universidad y demás. Entonces, siento que sí, haría lo mismo que Dani, implementaría charlas, bueno, no solamente charlas, pero charlas con dinámicas, ¿verdad?, algo más interesante desde la escuela para que ellos vean que, digamos, que esa no es la única solución, que hay más maneras de poder usted desarrollarse profesionalmente como persona, y que no solamente si tenés una carrera universitaria estás exento, ¿verdad?, entre comillas, sinceramente, de formar parte de algún tipo así de narcotráfico, de narcotráfico. Muy bien, yo creo que quedamos cubiertos los dos temas que traíamos hoy, tanto el de guerra híbrida, narcotráfico y demás en México, pero también pudimos tocar bastante de la situación de nuestro país y que ha afectado a infinidad de personas, pero que nos llama la atención montones con jóvenes que se involucran en esto por diferentes razones. Se han explicado razones de muchas índoles y creo que la principal es que si bien la mayor parte de las veces utilizamos la idea de la pobreza como factor principal para el que la gente se involucre en este mundo, hemos visto que la mayoría de las explicaciones que se dieron aquí es de gente que quiere una vida fácil, ¿verdad? No necesariamente por una cuestión asociada a necesidad. Obviamente estarán aquellos que entran por necesidad, pero siempre serán un porcentaje que posiblemente sea inferior. No tengo los datos acá, pero me atrevo a decir de que muchos pobres no se meten en este mundillo por más que se los sirvan en bandeja de plata. Daniela, Brittany, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diplomacia itinerante, este programa que estamos haciendo en conjunto, la carrera de Relaciones Internacionales, la carrera de Periodismo. Recuerden todos dejar sus comentarios o enviarme sus correos de comentarios a mi dirección de la universidad, que es bacunao@uia.ac.cr, y también pues obviamente nos pueden seguir por las redes de la universidad y nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran hacernos. También recordarles a todos de que este es un espacio de opinión libre, que no necesariamente tiene que ver con las políticas de la universidad, es un espacio que la universidad nos ha brindado, pero quienes estamos aquí presentes nos hacemos responsables de las cosas que decimos y salvaguardamos la administración de la universidad, que solamente nos da el espacio para poder expresarnos y manifestarnos. Daniela, Brittany, no sé si quieren dar un último mensaje antes de terminar y dar, digamos, algunas sugerencias antes de acabar con el podcast de hoy. No, bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de ser escuchadas, de dar nuestra opinión al respecto y que realmente no es el único camino, el narcotráfico y demás no es el único camino, que hay muchas oportunidades y es verlo desde otra perspectiva, sí. Claro, sí, bueno, muchísimas gracias, ¿verdad?, por tenernos acá los dos, a Dani y al profe, ¿verdad? Ojalá que sigan apoyando el programa
Y la verdad es que sí, como dice Dani, yo siento que es mucho de perspectiva, que no hay que dejarnos por tener una mala racha, no hay que de una vez pensar en meternos en cosas como el narcotráfico, porque eso tiene consecuencias no solamente para usted, sino para su familia. Entonces siento que sí, que es nada más de sentarse y verlo desde una diferente perspectiva. Muy bien, y bueno, y no me quiero despedir sin hacer lo que siempre hago antes de terminar los programas, que es dar algunas recomendaciones de lecturas y videos para poder desarrollar un poco más el tema, principalmente el inicial que tiene que ver con el tema de los cárteles de la droga en México. En primer lugar está el libro Redes ilícitas y política en América Latina, realizado por Netherlands Institute for Multiparty Democracy. La película Heli de Amat Escalante del año 2013, tiene 12 años, pero está muy vigente con respecto a lo que se ha estado pues desarrollando con el tema del narcotráfico en México y en otras partes del mundo. La serie Narcos en Netflix no la he visto, me la sugirieron y yo paso la sugerencia, ¿verdad? Yo no la he visto, así que espero que no terminemos viendo algo ahí medio extraño. Y por último, el documental Cartelland de Matthew Heinemann, que es del año 2015, que también habla bastante de este crecimiento de los cárteles en México y cómo esto ha afectado a las vidas de todas las personas en este país y que nos ha afectado al resto de Latinoamérica, porque pasamos de ser plataforma de la droga colombiana a convertirnos ahora en plataforma y en centro de distribución de las drogas que vienen de México, y parece que es un problema que sigue estando vigente y que incluso se involucra con otros tipos de crímenes organizados como lo es el terrorismo y otros que posiblemente abordaremos posteriormente. A cada uno de ustedes mi cordial saludo, que estén muy bien y nos escuchamos en el próximo programa de Diplomacia Itinerante. Chao.